Listo, continuemos. Entonces, vamos a ver del otro punto de la difusión. Recuerda que hablábamos que la difusión había un grupo que eran los gases que solamente pasaban la membrana, por esa gran propiedad que es la liposolubilidad. Y el otro grupo de la difusión simple va a ser esta, mediada por canales proteicos. ¿Ya? Estos canales proteicos, obviamente, como no son liposolubles, en contraposición van a tener la propiedad de la hidrosolubilidad. Y por medio de estos canales proteicos, ¿quiénes van a ingresar, doctores? Agua e iones. ¿Ya? Van a ser las dos sustancias que van a ingresar. ¿Y de qué iones estamos hablando, doctora? Doctora, ¿de qué iones estamos hablando? ¿Cuáles son los iones más abundantes que pasan? Sodio, ¿qué más? Potasio, ¿qué más? Y por ahí calcio y cloro, ¿no? Bien. Entonces, doctores, para que tú entiendas cuál va a ser la velocidad de difusión, esta velocidad de difusión va a estar en relación al tamaño de las partículas. Por ejemplo, el agua difunde muy bien por medio de estos canales proteicos, pero supongamos que yo quiera difundir amoníaco. Amoníaco es una molécula un poco más grande, entonces también puede difundir por medio de estos canales proteicos, pero la velocidad de difusión va a ser menor. Es decir, mientras más grande sea la molécula, menor va a ser su velocidad de difusión por medio de estos canales proteicos. ¿Ya? Bien. Ahora, estos canales proteicos se dividen en dos partes todavía. Uno, que tienen dos propiedades, mejor dicho. Uno va a ser la propiedad de la permeabilidad selectiva, y esta permeabilidad selectiva va a hablar en relación de que si tiene un tamaño, una forma o una naturaleza de sus cambios eléctricos. De repente no me están entendiendo la idea. Los canales proteicos son estos de que hablamos al inicio. Estos de acá. ¿Listo? Estos de acá. Entonces, ellos van a tener selectividad. Es decir, no van a ingresar cualquiera. ¿Correcto? Sino van a ingresar los que las propiedades que ellos cumplan, ¿no? Por ejemplo, el tamaño, la forma, la naturaleza de sus cambios eléctricos. Ahora, doctores, un ejemplo clásico de esta selectividad van a ser los canales de sodio. Canales de sodio bien utilizados de repente en el corazón, utilizados a nivel de la generación del impulso nervioso, utilizados también en la fisiología renal. ¿Por qué se van a caracterizar? Estos canales van a estar cargados negativamente, ¿ya? Igual que la membrana. Es decir, van a arrastrar hacia ellos selectivamente solamente ¿quién? ¿Los cationes o los aniones? A ver, doctora, ¿cuál es su nombre, doctora? Sí. ¿Elisa? Daisy. Daisy, si los canales de sodio están cargados negativamente, ¿van a atraer los cationes o los aniones? Cationes, ¿no? Por esa propiedad de atracción. Si fueran negativos, se repelerían, ¿ya? Entonces, doctores, desde esa forma explicamos que los canales de sodio tengan selectividad para poder pasar distintos tipos de iones, ¿no? Entonces van a pasar por los canales de sodio, obviamente sodio, y en otros canales, por ejemplo, de potasio, van a traer esos mismos iones. Y otra propiedad importante, ahí está, mira, doctor, mira, estos canales están cargados negativamente, y por esa propiedad es que pasa el sodio, ¿ya? Igual el potasio. La siguiente propiedad es la propiedad de apertura o clausura mediante puertas. Mira, para que se pueda aperturar esto, primero, doctores, tiene que elevarse el potencial. ¿Qué es el potencial? Esta es la célula, perdón. Esta es la célula, mira. Este es el interior, este es el exterior. Este interior está cargado de forma negativa o positiva, doctores. Negativa, nuevamente. ¿Por qué dudan? Ya lo hemos explicado. Listo. Entonces, cuando empiezan a entrar iones positivos acá, esa electronegatividad va variando. Va subiendo más o menos de esta forma, mira. En fisiología cardíaca se entiende muy bien esto. Y se habla de que el potencial en reposo, ¿cómo se llama la célula cardíaca que hace posible la contracción? Doctora, ¿sabe? ¿Cuál es la célula cardíaca
que hace posible la contracción tiene un nombre. Se llama, ¿alguno por aquí? ¿Doctor? Esas células que nunca se reproducían, neuronas sí, miocito se llama, ¿ya? Entonces el miocito tiene un potencial de membrana de menos 90 milivoltios, ¿ya? Milivoltios. Y para que se considere que la membrana ha ganado polaridad positiva y ya es activa, quiere decir que ha llegado a 20 milivoltios, más o menos por ahí, es decir, un tope, ¿ya? Y esto se llama, cuando pasa del estado de reposo, que se le llama estado de reposo, y se eleva hacia la polaridad positiva, doctores, eso se llama despolarización. Ahora, doctores, ¿todo el tiempo va a estar ahí? No, si el potencial sube, obviamente también tiene que bajar. Y nuevamente, cuando cae y recupera ese potencial negativo propio de las células, no solamente los miocitos, ¿esto cómo se llama, doctores? Repolarización. ¿Listo? Entonces esto ocurre de manera siguiente. El potencial está en menos 90 milivoltios. Y conforme ingresen las cargas positivas a la célula, esto va a ir ganando electropositividad. Y va subiendo, va subiendo, va subiendo. Hay algunos casos, doctores, que la carga es insuficiente y solamente se queda ahí. ¿Ya? Cuando se queda ahí, quiere decir que la célula todavía no ha llegado a despolarizarse. Todavía no es activa. ¿Ya? Acá no es activa. No te olvides. ¿Ya? Tiene que elevarse el potencial más o menos hasta 20 milivoltios para decir que es activa. Luego ya nuevamente va a bajar hasta los menos 90 otra vez y vamos a hablar que sea repolarizada. A ver, doctores, repitan por favor. De acá a menos 90, ¿cómo se llama? Despolarización. Luego baja y ¿cómo se llama? Repolarización. Listo, doctores. No se vayan a olvidar eso. Bien. Ya. Entonces es justamente lo que yo te hablaba. Estos canales pueden abrirse, uno, de acuerdo a la selectividad. Ya sabes, ¿no? Si por ejemplo es sodio, va a tener predisposición por ese catión. Ya. Y otro punto de las características de estos canales va a ser que puede aperturarse por medio de voltaje. ¿Ya? Y este voltaje funciona en relación del fenómeno de todo o nada. Eso lo vas a encontrar en tu libro, pero ¿qué quiere decir todo o nada? Quiere decir, doctores, que la célula se abre si llega al potencial de despolarización o se cierra si se repolariza, pero en el término medio nunca hace nada. Si el voltaje solamente llega hacia el término medio, la compuerta, esa compuerta que deja pasar los iones, esta de acá, esa vez de sodio, esa solamente está abriéndose y cerrándose, abriéndose y cerrándose, abriéndose y cerrándose. Es decir, no hace un trabajo neto, porque solamente se hace todo acá. ¿Entiendes? Ese fenómeno de todo o nada. Todo se abre, nada se cierra. Pero estando acá, no cumple su función. ¿Correcto, doctores? Ese es el fenómeno de todo o nada. Ahí puedes ver, ¿no? Mira. Más o menos en este caso de sodio dice que es de 3 milivoltios a 0 milivoltios. Ojo, doctores, que este voltaje varía dependiendo qué tipo de celular sea. Por ejemplo, yo no voy a hablar del mismo voltaje menos 90 en el corazón que hablar en la neurona. Es otro voltaje, correcto, pero como base tomamos, como ejemplo tomamos la célula del miocito, del corazón. ¿Listo? Y mira, dice que cuando está en 0, la compuerta está cerrada. Y cuando llega hasta 3, el canal de sodio se abre. Y una vez que se abre, pueden pasar los iones. Pero supongamos si hubiese estado en solamente, por ejemplo, de 0 a 3, en 1 nada más, la compuerta no se abriría, ya estaría así intermitentemente abriéndose y cerrándose. Eso explica el fenómeno de todo o nada. Listo. Ahora vamos esto es justamente lo que hablaba de los canales proteicos, pero eso se puede abrir, por medio de voltaje o también se puede abrir por medio de un ligando, ¿ya? ¿Qué es un ligando, doctor? Doctor Joseph, ¿verdad? ¿Qué es un ligando para usted? Creo que Carlos habló claramente de eso en la clase anterior. Más o menos. A ver, ¿cuáles son los componentes que usted recuerda de la membrana?
Es así, doctores, miren. Justamente lo que dice el doctor. Las proteínas, doctores, no solamente sirven para dar paso a los componentes, sino las proteínas están ancladas en la membrana, cumpliendo una función más que se llama de receptor. ¿Ya? Receptor es como si fuera el candado, la cerradura, ¿ya? Y el ligando, que es el otro componente que se va a unir a ese receptor, va a hacer que encaje exactamente y aperture este canal, ¿ya? El ejemplo más clásico es el canal de acetilcolina, ¿ya? El ligando, no te olvides, es la llave, es una proteína, ¿ya? Y el receptor también es otra proteína, pero que está anclada en la membrana. Ambos se conjugan para poder aperturar este canal. Y una vez que se apertura el canal, como ves acá, mira en la segunda imagen, pasa sodio y calcio. Entonces, este canal está cerrado y para que se pueda abrir tiene que llegar el ligando, la acetilcolina, ¿ya? Llega el ligando, manda la señal, se abre el canal y pasan los iones. Y también, una vez que sale ese ligando, que es acetilcolina, se desliga, se cierra nuevamente el canal. Ya es como una llave cerradura nada más. Entonces, repasemos. Este segundo transporte, mediado por canales proteicos, tiene una propiedad que es la permeabilidad selectiva, ya sabes qué es, y se puede aperturar ya sea por voltaje o ya sea mediado por un ligando, ¿ya? Este ejemplo clásico, ¿en qué se da? Se da en la fisiología neuronal, ¿ya? Para que tú puedas transportar tus ideas, necesitas 2 neurotransmisores, hasta 3, ya 2 principalmente. Uno es la acetilcolina, que está en relación con ¿qué sistema, doctores? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático, ¿ya? Y la adrenalina o noradrenalina está en relación con el sistema simpático, ¿ya? Entonces, para que toda esa energía eléctrica, esa información que se está pasando de neurona en neurona por medio de impulsos eléctricos pueda pasar, tienen que haber esos ligandos, ¿ya? La acetilcolina o la noradrenalina. Bien. Ya estamos terminando. Ahora vamos a lo que es la difusión facilitada. Ya mira, ya todo lo que hemos avanzado, vamos a repasar. Difusión, por difusión, ¿quién pasaba? Difusión simple, los gases, ¿no? Y las moléculas liposolubles. De ahí estaban los canales proteicos, que se podían activar por medio de voltaje o se podían activar por medio de ligando. Y hasta ahí difusión simple. Ahora pasamos a difusión facilitada. Doctores, para hablar de difusión facilitada tenía que haber un personaje, que es la proteína transmembrana. Pero también tenemos que saber quiénes pasan por medio de esa difusión facilitada. La glucosa, los aminoácidos y los monosacáridos. No te olvides, esos 3 componentes. En la difusión por medio de canales proteicos, ¿quién pasaba? El agua y los iones, no te olvides. Ya, agua y iones. Entonces, la molécula se va a situar en la parte exterior de la membrana, va a mandar una señal a la proteína y si es compatible, o sea, si es glucosa, aminoácidos o monosacáridos, esta proteína la va a incluir dentro de su constitución, como ves acá, y nuevamente la va a expulsar por el otro lado, ya habiendo pasado la membrana. Sencillo, ¿no? Lo que tú tienes que recordar es solamente qué componentes se pasan por medio de este mecanismo: glucosa, aminoácidos y monosacáridos. Bien, entonces creo que más o menos ya quedó claro que el agua se mueve por una difusión, pero específicamente por un tipo de difusión, que es que es la ósmosis. Ya, expliquemos entonces un poquito de lo que es la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis, doctora? ¿Cuál es su nombre? Sí. Betsy. Bracy. Usted recuerda recuerda el primer ciclo, segundo ciclo, ya han hablado de ósmosis. ¿Cómo podría usted definirlo? Acá no está el concepto. ¿Perdón? Es una propiedad del agua para poder difundirse desde un medio de menor o de mayor concentración. Ahí está el problema. Muchos nos confundimos, ¿no? O sea, no sabemos si es de menor o mayor. No, es al revés, de menor a mayor concentración. De menor a mayor concentración. Mira, doctora, el concepto clave es que para que haya ósmosis, tiene que haber primero una membrana semipermeable. Es esto. Estamos afianzando el concepto ya. Los puntitos blancos que ves acá
es agua. Agua aquí, agua allá. Listo. Y los puntitos rojos que ves es sal. ¿Ya? Acá no hay ningún puntito rojo. Hay baja concentración o nula concentración. Por el otro lado hay más puntitos rojos, hay mayor concentración. Entonces la ósmosis, mira el agua para dónde se está desplazando. ¿Para allá o para acá? Para allá, ¿verdad? Para allá. Entonces la ósmosis se define como el paso del agua desde un medio de menor concentración hacia un medio de mayor concentración a través de una membrana semipermeable. Ese es el concepto de ósmosis. Listo, doctores. ¿Y qué es presión osmótica? Presión osmótica, doctores, no es nada más que la presión que van a ejercer estos solutos. Solutos, ya saben qué es, ¿no? Es como si yo pusiera mi mano acá, ¿no? E impidiera que se produzca la ósmosis, ¿correcto? Esa presión necesaria para impedir la ósmosis es la presión osmótica. ¿Y esa está dada en función de quién? ¿En relación de quién? Los solutos. Todos los solutos de nuestro organismo van a dar esa presión. Y justamente vamos a hablar de eso. ¿Ya? Hablemos de eso. Mira, hablemos de la osmolalidad. Por favor, este de repente es el clima de la clase, no te olvides, ¿eh? No te vayas a olvidar de lo que es osmolalidad, porque a cada rato te lo van a preguntar en fisiología renal. Y ya que estamos acá, escribe esa fórmula, ¿no? La fórmula de la osmolalidad. La fórmula de la osmolalidad va a ser la siguiente. Pero antes que la escribas, te voy a mencionar qué es la osmolalidad. La osmolalidad, hay dos conceptos, ¿ya? Y tú me debes acordar de soluciones. Uno es osmolaridad y otro es osmolaridad. ¿Ya? En verdad solamente es un cambio de unidades. Es como decir metros de kilómetros. La osmolaridad mide la cantidad de solutos que hay en una solución, ¿ya? En gramos. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, en nuestro organismo hay una osmolaridad sanguínea definida por la mayor cantidad de solutos de nuestro cuerpo. Uno de ellos, ¿quién es? Sodio. Otro de ellos, ¿quién es? Potasio. Otro de ellos, ¿quién es? Glucosa. Boom. ¿Qué es boom? Alguien que me diga, le pongo 20. ¿Qué es boom? Menos Claudia. ¿Alguien que me diga qué es boom, doctores? ¿Qué es boom, doctor? Boom significa, doctores, está en inglés, nitrógeno urémico sanguíneo. Ya tú sabes lo que es sangre, blood, ya. Ese es el boom. Entonces, al ser un soluto predominante del catabolismo, ¿de qué? ¿De qué sale el nitrógeno, doctor? ¿Catabolismo de quién? Dentro de esos tres componentes, ácidos nucleicos, proteínas, glúcidos, lípidos, ¿de dónde saldrá el nitrógeno? De los ácidos nucleicos, ¿ya? Es por eso que a personas que tienen insuficiencia renal le impiden de repente comer productos vivos, ¿ya? Entonces no te comes un pollito vivo, no en la vida, sino me refiero a los vegetales. ¿Ya? Los vegetales que te comes vivos, ¿ya? Tienen gran cantidad de ácidos nucleicos porque están vivos. Entonces a los con insuficiencia renal les recomiendan que esos vegetales, esas frutas sean sancochadas para que su ADN se desnaturalice. ¿Correcto? Más adelante vamos a hablar de eso. ¿Pero con qué finalidad? Si el ADN ya está previamente desnaturalizado, yo ya no voy a formar nitrógeno en sangre, o voy a formar menor cantidad de nitrógeno, y como ese nitrógeno está dañando mi riñón, va a conllevar a una cierta mejoría. ¿Ya? Listo. Entonces, como definía, la osmolalidad va a estar definida por la cantidad de solutos en sangre. ¿Ya? ¿Y qué solutos son predominantes? Sodio, potasio, glucosa y el nitrógeno. ¿Ya? El nitrógeno urémico sanguíneo. Ahora, doctores, entonces, ¿para qué se ha hecho la unidad de la osmolaridad? Miran, dice que un osmol equivale a 1 gramo de peso molecular de un soluto no disociado. ¿Ya? Es como generar una nueva unidad, ¿me entiendes? Osmol igual se expresa en gramos, pero estamos diciendo que 1 gramo de cualquier sustancia, por ejemplo 1 gramo de glucosa, va a pesar ahora 1 osmol. Ya le estamos dando otro nombrecito nada más. Bien. Y como estamos hablando de cantidad de sustancia, no de peso de sustancia, sino cantidad de sustancia. O sea, si hay 10 solutos
y ahora se disocian y hay 20 solutos, ¿la osmolaridad va a aumentar o disminuir, doctores? Aumentar, ¿verdad? Va a aumentar. Entonces, si esto se disocia, ahora 1 gramo de este soluto va a valer ya no 1 osmol, sino 2 osmoles. De repente no están entendiendo esto. Esto quiere decir esto. Supongamos, a ver, atención acá, 1 osmol, ¿ya?, de cloruro de sodio va a ser equivalente al peso en gramos de esta sustancia. Nada más que eso. Eso es 1 osmol. Pero si esto se disocia, ¿cómo se disocia la sal? En sodio y cloro. Esto ya no va a ser equivalente a 1 osmol. Este mismo peso ya no va a ser equivalente a 1 osmol. ¿Por qué? Porque esto ya se ha disociado y la cantidad de sustancia en química ha aumentado. Entonces, este mismo peso ahora va a ser equivalente a 2 osmol. Porque esto que es una disociación. ¿De acuerdo? No se olviden. Eso es lo que quiere decir. Ahora surge el otro concepto, el concepto de osmolaridad. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar de esa fórmula. El concepto de osmolaridad surge porque, recuerda que yo te dije que la osmolaridad con L, es lo mismo que medir el peso en gramos. Pero la osmolaridad con R va a ser lo mismo que la osmolaridad, pero expresado en litros. ¿Ya? Ahí ves, mira, la osmolaridad, perdón, estoy en lo mismo, ¿no? Ahí está. Nace debido a la dificultad de medir en kilogramos de agua en una solución. Entonces, la osmolaridad es la concentración osmolar expresada, pero como osmoles por litro, ya no por kilogramo. ¿Ok? Eso va a ser la diferencia entre osmolaridad y osmolaridad. Es un cambio de unidades nada más, autores. Pregunta de la práctica de física. Listo. Entonces, ahora recordemos la fórmula, ¿ya? Recuerda que esta fórmula, que nace de la osmolaridad, no va a estar expresado en eso, sino va a estar expresado en la osmolaridad con R. O sea, está expresado en miliosmoles litros. Mira, por eso es que te hablo de la diferencia entre osmolaridad y osmolaridad. Con R es litros, con L es kilogramos. ¿Ok? Entonces, esta fórmula queda de la manera siguiente. ¿Ya? En primer lugar, tengo que hablar de cuánto es la osmolaridad en el organismo normal. Anota, valores normales, más o menos de 280 a 300 miliosmoles por litro. Ese es el valor normal de la osmolaridad sanguínea. ¿Listo? Ahora, la glucemia, perdón, primero tengo que cumplir esta fórmula, ¿no? Entonces, doctores, para fines prácticos, se desprecia este de acá, el potasio, y solamente se considera el sodio. ¿Cuánto es el valor, doctor, que usted dijo? El valor normal de potasio, de sodio en sangre, 140. Vamos a ponerle 142 que hablamos. Vayan multiplicando, ¿ya? Listo. El valor de glicemia normal, en promedio, doctores, es 100, 108. ¿Ya? Divídalo entre 18. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser? 2 por 142. 284, ¿no? ¿Esto cuánto sale? 108 entre 18, 6. 6. Ya. Sumen. 200, ¿cuánto salió? Ya, sumen, más 6, ¿cuánto? 290. Y esto de acá, lo que queda,
fórmula pueden dártela como dato como nitrógeno orgánico sanguíneo o con urea. ¿Ya? Y ya sabes por qué es eso, porque son los solutos más predominantes del cloruro. Recalco. ¿Esto por qué? Por la predominancia del catabolismo de las purinas que están en el DNA. ¿Ya? Y los otros porque ya se utilizan bastante. ¿Ya, doctor? No te olvides la fórmula. Es cantada en el examen. Ya. Avancemos.